Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a este último capítulo de las traducciones de la Biblia, celebrando el mes de la Biblia. Y en esta ocasión voy a hablar sobre las fuentes de traducción. Habíamos visto a través de los otros capítulos, los 4 otros capítulos, vimos a los reformadores traduciendo la Biblia, vimos a cuáles fueron las primeras traducciones de la Biblia y también estuvimos revisando la historia de las traducciones modernas. En el último capítulo, el del jueves anterior, estuvimos viendo también las formas de traducir y que tenemos dos formas de traducir las escrituras, primero en una traducción formal y después con una traducción dinámica. Ahora vamos a ver otro tema que también es muy importante y muy vital para saber cómo están conformadas nuestras Biblias y por qué son diferentes una de las otras. Y es un tema bien importante porque es el tema que trae más controversia y más diferencias en nuestras versiones de la Biblia y se trata de las fuentes de traducción. Vamos a ver cuáles fueron las fuentes de traducción que se basaron para traducir el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Entonces, acompáñame en este último capítulo de las traducciones de la Biblia. Cuando hablamos de las traducciones de la Biblia, del Antiguo Testamento, no tenemos mucha controversia, la verdad. Las controversias con respecto a las fuentes de los textos, la verdad es que son mínimas. ¿Y por qué digo esto? Porque la tradición cristiana ha basado su texto a través de el texto masorético. El texto masorético debe su nombre a un grupo de copistas. Recordemos que antes la Biblia se copiaba a mano porque todavía no había llegado la invención de la imprenta. Entonces, todos los textos se copiaban a mano. Era un trabajo, la verdad, bastante difícil en el cual en este tipo de copias se pueden cometer bastantes errores. Fue así como el grupo de los masoretas decidió darle un trabajo distinto al texto. ¿En qué sentido? El hebreo ya se estaba perdiendo ahí por el siglo VIII, siglo IX, ya no se tenía la tradición de poder hablarlo y por lo tanto poder entender bien las escrituras en ese tiempo. Y bueno, siempre ha sido así, el hebreo no tiene vocales, no tenía. Entonces había que recordar las palabras como para poder hacer una lectura y poder entenderlas. Fue así que ellos inventaron el sistema vocálico a través de puntos, le dieron una forma escrita a las vocales para que no se perdiera las palabras del Antiguo Testamento. Entonces, este texto masorético fue el que por tradición, cuidado por judíos, no por cristianos, esta comunidad que cuidaba los textos del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, no era de origen cristiano, sino judío. Ellos cuidaron el texto y se vieron confrontados a la prueba de fuego, la prueba de la blancura, y fue cuando se descubrieron en el año 1947 los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto datan del primer siglo antes de Cristo, entonces son textos muy antiguos y que la verdad revolucionó toda la arqueología y la ciencia bíblica al tener en este tiempo tan tardío esos rollos que contenían en una gran mayoría las escrituras del Antiguo Testamento. Y fue así como las confrontaron el escrito del Qumran, de los rollos del Mar Muerto, con el texto masorético que venía transmitiéndose por más de 2000 años y que había evolucionado a través de ponerle las vocales al texto y hacerlo de esa forma que se pudiera recordar porque se estaba perdiendo el idioma. Bueno, fue así como los confrontaron y la verdad es que tenemos que felicitar a los copistas masoréticos porque el texto no presenta una diferencia sustancial con lo que se encontró en Qumran. Hay unas diferencias, pero todas esas diferencias tienen que ver con cosas ortográficas o con errores de copiado. No es una diferencia de que sea una palabra, un verbo o todo un versículo, no. Estas diferencias, la verdad es que son mínimas y son las típicas diferencias que se tienen cuando la copia se hace a través de personas, de seres humanos. Entonces, esa prueba de fuego a la cual salió victorioso el texto masorético confirmó que el texto que nosotros tenemos hasta ahora y han tenido por mucho tiempo las comunidades judías y también la comunidad cristiana y la iglesia evangélica
es un texto muy fiel. Entonces la historia del Antiguo Testamento es bien feliz, por así decirlo, porque pasó todas esas pruebas. Con respecto al Nuevo Testamento es distinto. No voy a decir de que no sea tan feliz, pero sí vamos a tener dos tradiciones de fuentes de texto que van a diferir un poco una de la otra. Entonces quiero que me acompañe a esta presentación para que podamos ver y poder entender un poco cómo están agrupadas las versiones de la Biblia de acuerdo a las fuentes que se utilizan. Versiones de acuerdo a la fuente de traducción. La Iglesia Evangélica va a contar con dos fuentes de traducción que son las principales. Hay por ahí otras más, pero la verdad es que es reducido el uso que se hace de ellas. Por un lado, tenemos la tradición de la fuente de Reina Valera 60, que viene del texto recibido. Habíamos hablado del texto recibido a través de Erasmo de Rotterdam, que a él se le ocurrió pescar los textos históricos que tenía en griego del Nuevo Testamento, eligió algunos de ellos, fueron menos de 20, y hizo una compilación de ellos y finalmente sacó el texto recibido, pero después lo corrigió porque en la primera compilación que él hizo no estaba completo el Apocalipsis, el último capítulo le faltaba y él lo reconstruyó a través de la Vulgata. Después él hizo correcciones del texto recepto sacando distintas versiones, porque por ahí comenzó a encontrar otros textos que sí tenían y podían completar el Apocalipsis. Pero toda la tradición de Reina Valera viene del texto recibido o el Textus Receptus, que es su nombre científico con el cual se le conoce a esta compilación. El texto recibido se basa principalmente en el Códice Bizantino, que entendemos que fue lo que mejor tenía Erasmo de Rotterdam en ese tiempo. Era el texto que estaba mejor conservado y que él creyó que podía tener alguna historia y que pueda ser el más antiguo. Habían otros códices más antiguos, pero él no se dio cuenta de que los otros eran más antiguos porque en ese tiempo no estaba desarrollada la ciencia bíblica ni la crítica textual. Por lo tanto, fue lo que bajo su criterio él encontró que era lo mejor y así fue que se editó este texto recibido. Con el pasar de los años, estamos hablando que todo esto ocurrió por allá, por el año 1500, en el tiempo de la Reforma, de los descubrimientos, entonces eran épocas muy convulsionadas, en el cual muchas personas tomaron iniciativas con respecto a los textos que se estaban redescubriendo. Ahora, con el pasar de los tiempos, este deseo de querer llegar a lo más antiguo y hacer una investigación más exhaustiva con respecto a estos textos comenzó a formarse. Y allá por el año 1800 comenzó una gran búsqueda de todos los textos antiguos que se pudieran encontrar, papiros, pergaminos. El papiro, recordemos que es la hoja de unas plantas que se encuentran en Egipto y la verdad es que se dan en todos lados. Y era en el cual en Egipto hacían las hojas y el papel. Es como el antecesor del papel. Y hay otra tradición asiática del pergamino, de la ciudad de Pérgamo, en el cual toman cueros de animales, los adelgazan lo suficientemente como para hacerlos bien flexibles y escriben sobre él. Ese era más costoso, pero el pergamino tuvo mayor duración. Entonces, finalmente nos vamos a encontrar con que ya por el año 1800 comenzaron a redescubrirse nuevas fuentes de traducción y que en un inicio no se tenía más allá de 2 docenas de fuentes muy dispersas, pero después hubo toda una rama de personas, de teólogos, de gente que le gustaba y que estaba estudiando los textos de la Biblia en búsqueda de estas fuentes. Se llegó a recopilar algo así como un poco más de 5.000 textos, en el cual salieron algunos bien buenos, por ejemplo, el Códice Sinaítico, que es el texto griego que se mantiene en mejor estado y que es uno de los más antiguos también, data del siglo IV.
Y así otro, está el Vaticano, está el Códice Alejandrino también. Entonces hay varios y un montón de papiros. Allá por el año 1900 se descubrieron en Egipto una fuente tremenda de papiros y que un grupo de ellos pertenecían al Nuevo Testamento. Pedacitos porque el papiro es muy débil, la verdad es que el papiro muere muy pronto, pero se ha podido mantener esto en Egipto porque es un clima muy seco. Y también en Qumran, porque, por lo mismo, porque son climas muy secos y por lo tanto no ha permitido que se corrompan con la misma ligereza que se puede corromper en otros climas. Toda esta fuente de papiros, de pergaminos que se han estado descubriendo y que ya se tenían en ese tiempo, porque la tradición cristiana también mantuvo estos textos a través de la Iglesia Católica, por ejemplo, es que se ha podido tener una fuente de 5.000 textos. Todos estos fueron estudiados por la crítica textual que lo que hizo principalmente fue clasificarlos de acuerdo a su tiempo, a través de la ciencia y también a través de la paleografía, que es el estudio de poder entender, de acuerdo a la caligrafía, de acuerdo a las palabras, en qué tiempo se remonta ese escrito. Y se llegó a la conclusión que hay textos que son más antiguos que los otros. Y por lo tanto se logró tener un texto distinto, un texto basado en esta investigación y basado en estos más de 5.000 fuentes, que algunas incluso datan desde el primer siglo. El papiro 52 que se encuentra en Manchester, y que uno puede ahí encontrarse un texto de Juan. Entonces, voy a mostrarles ahora las otras versiones de la Biblia que ya no se van a basar en el Textus Receptus, sino que se van a basar en este nuevo texto que se llama el texto crítico, o el Textus Criticus, en su nombre científico, y que nosotros lo podemos encontrar escrito, impreso y disponible a través de las publicaciones Nestlé Aland, o también a través de la Sociedad Bíblica. Entonces, este es el texto en el cual se basan las nuevas traducciones. Las nuevas traducciones ya no toman el texto recibido porque es un texto que está limitado en el tiempo y no contiene las fuentes más antiguas, sino que va a contener las que tenía disponible Erasmo en ese tiempo. Ahora, el texto crítico barre, la verdad, en términos de tiempo con todo lo que se tiene hasta el momento y desde ahí va a reconstruir un texto basado en cada uno de ellos y le va a dar prioridad a los más antiguos. Entonces, quisiera mostrarles también esta línea de tiempo. En esta línea de tiempo vamos a ver en los tiempos en el cual Erasmo fue que compiló, editó este texto Receptus allá por el año 1516 y vamos a ver que fue el texto que utilizó, por ejemplo, Casiodoro de Reina para traducir la Biblia al castellano y su gran obra, la Biblia del Oso. ¿Ya? ¿En qué se basó Erasmo en ese tiempo? Se basó en los textos que él creía los más antiguos en ese tiempo y que datan alrededor del 1200 después de Cristo. En el año 2000 nos hemos encontrado con la revisión del Antiguo Testamento a través de los rollos más muertos, que fue en el año 1947, y también nos encontramos con que las nuevas versiones van a basar sus textos en papiros, por ejemplo, tan antiguos como estos, como el papiro 52, el 46, y todos los demás papiros que se encuentran en distintos lugares. ¿Ya? Hay papiros que la verdad es que mantienen casi todo el Nuevo Testamento escrito, están muy bien conservados y la verdad es que son bastante antiguos. Y están obviamente también los códices que son del siglo IV, de esta parte por acá, y que se han conservado también muy bien. Y tenemos estos tres importantes códices que yo les mencionaba, que es el Códice Alejandrino, el Cianítico y el Vaticano. Y finalmente podemos ver de que las fuentes de las nuevas traducciones se van a basar no en el año 1200, sino un poquito más atrás, las más antiguas, y de ahí cubriendo absolutamente todo lo que se ha encontrado a través del tiempo. Estoy hablando para el Nuevo Testamento. Esto nos lleva a una reflexión, nos lleva a la siguiente reflexión, que somos afortunados, la verdad, al poder
tener entre nosotros unas versiones de la Biblia que sean más exactas. Las diferencias que tiene el Textus Receptus con el Textus Criticus, la verdad es que son menores, porque la tradición cristiana, las comunidades cristianas han cuidado muy bien también el texto, el Nuevo Testamento, nuestro texto cristiano. Las han cuidado a través de la traducción, por ejemplo, de la Vulgata, pero también las han cuidado en conservar los textos en griego, que son los finalmente con los cuales se basan las traducciones. Pero sí hay diferencias. Y las diferencias principalmente están en los textos que faltan, no en lo que sobra. Y por eso nos encontramos que en las nuevas versiones hay textos que no tienen, o que los ponen un paréntesis, o que indican de que este texto no se encuentra en los textos más antiguos. Y esa es la explicación. La explicación es que Erasmo, cuando tomó los textos que él tenía en griego, él hizo lo que tenía en ese tiempo su mejor esfuerzo, de colocar esos textos en griego para que fuera la base de las traducciones. En el caso de ahora tenemos mejores textos más antiguos y en los cuales se ven de que hay algunos versículos que no aparecen. ¿Cuáles son esos versículos que no aparecen? A estos versículos se le llaman las interpolaciones, son 23 y aquí están. Estas interpolaciones principalmente tratan algunas ideas añadidas, pero estas ideas no son ideas y no son escritos inventados por el copista. Muy probablemente hayan sido estas interpolaciones eso, una explicación que hacían los copistas en el cual querían explicar algo y por lo tanto eso después terminó incluyéndose porque lo encontraban que era muy bueno y por lo tanto quedó ahí adentro. Imagínense eso por miles de años copiándose, después se pierde la pista si fue una explicación al margen o si realmente pertenecía al texto cristiano. Por lo tanto, muchas de las ideas que aparecen en estos versículos que no están en los más antiguos, sí se encuentran en otros lados. Por ejemplo, la conversión de Saulo, ahí en Hechos 9, 5, 6, cuando él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué y el Señor dice, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Bueno, eso en ese texto, ahí en el capítulo 9, no aparece. Pero como Pablo cuenta tantas veces su conversión, sí aparece en los capítulos posteriores y muy probablemente lo que hizo el copista ahí fue un poco cuadrar la historia, ayudar a cuadrar la historia de Pablo y lo incluyó, ¿ya? Entonces no quiere decir de que eso nunca se lo dijo el Señor. Lo que pasa es que en ese pasaje no lo recordó Pablo, pero sí lo recuerda en las presentaciones de su testimonio que hace en los otros capítulos. Y así, las ideas que aparecen ahí no son ideas nuevas, son ideas, la verdad, repetidas en otros lados y que se van a trasladar. El caso de Primera de Juan, por ejemplo, capítulo 5, versículos 7 y 8, el cual dice, tres son los que dan testimonio en la tierra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, ese sí que no está. Ese versículo, la verdad es que es una explicación, esta interpolación, una nota al margen que hizo alguno de los copistas y que por tradición se mantuvo. ¿Ya? Y comenzó y se ingresó a este texto, pero la idea de la Trinidad, porque lo que trata de explicar en la Trinidad, no es algo que nosotros tengamos y que no conozcamos. La Trinidad la podemos entender en varios versículos, en los cuales aparece el Padre hablando, el Espíritu Santo, por ejemplo, a través con forma de paloma, y el Señor Jesús levantándose de las aguas porque había sido bautizado. O las mismas configuraciones de bendición que hace Pablo cuando dice, y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí está mencionando la Trinidad. Por lo tanto, no son ideas que se le ocurrió a este copista y nos quedó en Primera de Juan, sino que es una idea que la iglesia cristiana estuvo recibiendo, la entendió y por lo tanto después se transformó en una doctrina. Entonces tenemos que vislumbrar lo siguiente. Yo sé que este es un tema difícil de que algunos los puedan entender. El poder pensar que la versión de la Biblia que puede tener, en este caso Reina Valera, va a diferir de las otras versiones porque le faltan versículos o tal vez mirado desde este punto de vista porque le sobran versículos, puede hacer sentir a algún hermano
que no tiene la exactitud de la palabra y por lo tanto ya no se siente segura de lo que está queriendo decirle el Señor a través de ella, porque hemos entendido toda nuestra vida de que las escrituras no están erradas, son infalibles y por lo tanto nosotros tenemos que confiar plenamente en ellas. El hecho de que nosotros podamos entender que existen diferencias no quiere decir de que la Biblia no sea infalible. Sigue siendo la palabra de Dios y sigue siendo nuestra única norma de fe y conducta. Ahora, tenemos que entender también que la Biblia no fue escrita en castellano, sino que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego, y nuestras traducciones son aproximaciones a estos idiomas. Y también tenemos que entender, mi querido hermano, de que la Biblia ha sufrido todo un camino de escritura a través de muchos siglos. La Biblia fue escrita a mano, en el caso del Nuevo Testamento, por 1500 años. 1500 años en el cual trataron de destruirla, 1500 años en el cual se quemaron muchos escritos producto de las persecuciones, 1500 años en el cual se olvidó y solamente se dejó la Biblia en su versión del latín, la Vulgata. Y todos los textos en griego fueron ignorados y no fueron bien cuidados. Todas estas explicaciones para decirle que si nosotros tenemos estos manuscritos ha sido solamente por la providencia de Dios. Si tenemos esta compilación del Nuevo Testamento a través del texto crítico, es porque Dios en su misericordia ha permitido que podamos reconstruir la historia de su texto y tener la aproximación mejor de las escrituras en griego para poder llegar a alguna traducción. Y como yo les decía anteriormente, la Biblia no es estática en su traducción porque las lenguas cambian. Y ese fue un plan de Dios. El plan de Dios de que las lenguas sean movibles y que haya muchos idiomas nació desde el corazón de Dios allá en Babel, en el cual quiso que hubiesen miles de idiomas. Y de la misma forma, siguen habiendo miles de idiomas en los cuales la palabra de Dios se aproxima a ellos, como a través de las traducciones. Nuestros idiomas cambian, son muy movibles y por lo tanto siempre vamos a necesitar nuevas traducciones. El error de la Iglesia católica fue quedarse con una traducción, la Vulgata, y permanecer con ella a pesar de que comenzaron a nacer los otros idiomas, a pesar de que ya no hablaban el latín, ellos se quedaron con esa versión. Y la gente tenía que aprender el latín para poder entenderla. No podemos cometer el mismo error que cometió la Iglesia Católica en la Edad Media. Tenemos que ser lo suficientemente flexibles y entender los idiomas para poder saber de que nosotros podemos ir a las escrituras a través de las traducciones que se ofrecen y que son traducciones muy buenas. Tenemos que entender de que la Biblia no la podemos leer solamente en una versión, tenemos que leerlas en varias versiones para poder entenderla y tenemos que siempre estar estudiándola. No solamente un tipo de traducción, sino a través de distintos tipos, porque ellas nos van a dar la totalidad del mensaje en el cual queremos entender la palabra del Señor. Y aún más, es más sencillo. Dios siempre nos va a estar hablando. Dios siempre va a estar entregando su palabra a cada uno de nosotros, ya sea que tengamos una traducción que pueda ser más difícil o una traducción un poco más dinámica, ya sea incluso que tengamos una parte de las escrituras. Dios siempre está hablando a través de eso, porque Dios es el que se quiere comunicar con el ser humano. Él es el que nos ha dejado esta escritura para que nosotros podamos llegar a Él. Y por lo tanto nosotros tenemos que valorarla y también tenemos que estudiarla profundamente. Yo le invito, mi querido hermano, a que pueda usar todas las versiones de la Biblia. Yo le invito a que pueda estudiar lenguas bíblicas también. Y no lo digo porque yo enseñe precisamente lenguas bíblicas, pero creo que también es una ventaja poder conocer todo esto y poder saber la riqueza del idioma griego para poder, por ejemplo, entender un poco mejor qué quería decir el autor con esas palabras en otro idioma. Hermano, que Dios le bendiga. Estoy muy contenta, la verdad, de poder haber hecho todo este estudio y de alguna forma poner
a disposición de ustedes este conocimiento que nos hace, en mi caso, me hace amar aún más las Escrituras y me hace desear poder conocerlas más profundamente, porque el esfuerzo que ha hecho y el milagro de que llegue en este tiempo solo depende de un Dios que quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, muy feliz mes de la Biblia y a disfrutar nuestra palabra del Señor.